tal? Buenas tardes. La idea del video de hoy es hablar sobre fetichismo, texto de Freud de 1927, el cual escribe motivado por la atención psicoanalítica que había brindado en aquellos años a cierta cantidad de pacientes varones. Si bien es cierto que Freud aquí se mete de lleno con esta temática, no podríamos decir que sea la primera vez que nos hablase sobre fetichismo, sino que, por el contrario, bien podríamos remitirnos a 1905 con la publicación de sus 3 ensayos sobre teoría sexual, donde menciona que no había ninguna otra variante de la pulsión sexual que despertase tanto su interés como el fetichismo, dada su lindancia con lo patológico, lo cual no es una cuestión menor, puesto que estos pacientes, si bien entendían como una rareza a su fetiche, no lo comprendían para nada como un síntoma del cual emanase algún tipo de padecimiento. Entonces bien, producidos estos análisis, Freud llega a una idea, a la cual pretende elevar al nivel de una tesis universal, y es la siguiente. El fetiche es el sustituto del pene, pero no de un pene cualquiera, sino el pene que el niño le habría supuesto a la madre. Entonces, previo a seguir con el desarrollo de este texto, vayamos antes a 1923 con la publicación de La Organización Pregenital Infantil, texto que Freud considera de algún modo una extensión de sus 3 ensayos, puesto que si bien en 3 ensayos hablaba ya de la fase anal y de la fase oral, en 1923 va a agregar la fase fálica, es decir, una tercera fase del desarrollo de la sexualidad infantil, al cual Freud considera contemporáneo del complejo de Edipo y que se apoya en la premisa universal del falo, es decir, la creencia del niño de que todo ser humano está provisto de pene. Entonces bien, debemos contestar a la pregunta de ¿por qué la construcción del objeto fetiche? Y para ello, Freud va a ingresar en la comparación de 3 diversos mecanismos, sin dejar, por supuesto, de lado la idea de que al niño se le presentaría el siguiente escenario. Muy bien, si mamá ha sido castrada, puede que lo mismo me ocurra a mí. Es decir, de este modo ingresa el horror a la castración. Entonces bien, tengamos en cuenta que todas estas cuestiones atinentes al fetichismo también forman parte de la construcción teórica del psicoanálisis. Y Freud sostenía la idea de que no valdría la pena el ingreso de un nuevo concepto si el mismo no es capaz de explicar un fenómeno. Entonces bien, aquí retoma, lo hace muy brevemente, el concepto de represión, al cual considera como el elemento más viejo de la teoría psicoanalítica. No va a hacer ningún tipo de desarrollo respecto a esto, pero sí nos va a recordar que la represión consiste en el divorcio entre una representación y el monto de afecto. Pero por supuesto, para Freud, dada la aparición del fetiche, la pregunta que él tiene aquí es, ¿qué pasa simplemente con la representación? Es decir, con el encuentro para el niño de la ausencia de pene en la madre. Entonces bien, Freud va entonces a tomar un concepto que fuera acuñado por René Lafforgue, que es el concepto de escotomización. ¿Y en qué consistiría una escotomización? Consistiría en el hecho de que algo que yo percibo del mundo exterior no deja en mí ningún tipo de registro.
Es decir, una escotomización consistiría en quitar de plano una percepción. Yo percibo algo, pero inmediatamente es borrado. Es decir, no queda en mi aparato ningún tipo de registro de ello. Y si bien Freud estuvo tentado de utilizar este concepto para explicar la idea del fetichismo, inmediatamente deja de lado esta idea, esgrimiendo entonces el concepto de desmentida. Es decir, la percepción del niño de que la madre carece de pene va a quedar registrada en el aparato, pero también dado el horror de la castración que esto produciría, el niño se va a ver llevado a llevar a cabo una acción sumamente energética que va a ser la desmentida. Es decir, si bien reconozco esta percepción, al mismo tiempo la desconozco. Entonces, en la desmentida nos encontraríamos que reconozco esta percepción, a su vez que inmediatamente la desconozco, ¿sí? Habitando entonces estas dos cuestiones opuestas en mi aparato psíquico, obedeciendo entonces a las leyes del proceso primario propias del sistema inconsciente. Entonces, para Freud, la aparición del objeto fetiche, recordemos entonces, del sustituto del pene faltante en la madre, es para Freud el monumento por el triunfo ante la amenaza de castración. ¿Sí? Es por eso que también Freud, para explicar esta cuestión de la desmentida, toma por ejemplo el hecho de cuando el objeto fetiche es, por ejemplo, las bragas femeninas o algún tipo de traje femenino, puesto que el hecho de que aparezca el traje va de algún modo a esconder la castración o no en la mujer y a su vez la susceptible posibilidad de que esto mismo le ocurra al hombre. Hasta aquí me parece lo referente a la construcción del fetichismo, agregando además que en este proceso de la desmentida, Freud dice, bien podríamos explicar que se produce la detención de la cámara. Es decir, el niño percibió esa imagen y lo que se va a convertir en objeto fetiche es aquello que bien podría ser lo previo percibido a esa imagen. Por lo tanto, Freud dice, bueno, es con esto que también podríamos explicar cómo es que muchas veces los zapatos se convierten en el objeto fetiche, es decir, siendo que el niño habría mirado desde abajo, el zapato habría sido lo último que el niño vio previo a encontrarse con la castración en la madre. Pero por otro lado, esta cuestión, este concepto de desmentida, ayuda a Freud en otro interés teórico que él tenía. También en esos años, Freud, estas cuestiones las podemos encontrar desarrolladas por Luciano en este mismo canal. Cuestiones que Freud nos planteaba en textos tales como la pérdida de la realidad en las neurosis y la psicosis. Donde él planteaba que en las neurosis, obedeciendo a la realidad, había una porción del ello que era resignada. Del mismo modo que en la psicosis
había algo de la realidad que se perdía obedeciendo a algo proveniente del ello. Entonces, tengamos en cuenta que estas cuestiones que Freud va escribiendo ya contemplan, por supuesto, la aparición de su segunda tópica. Es decir, nos estamos ubicando 4 años después de El yo y el ello. Y este interés porque Freud considera que hubo a lo mejor en él cierto apuro en conceptualizar estas cuestiones referentes a las neurosis y la psicosis de este modo, puesto que él analiza que también en personas neuróticas podíamos encontrar estas desmentidas, tomando así, por ejemplo, el caso de un paciente de 10 años, el cual por un lado desconocía, o bien podríamos decir desmentía, la muerte de su padre, considerándolo de algún modo todavía vivo, pero a su vez reconociéndose inmediatamente como su heredero. Es decir, si bien desconocía la muerte de su padre, por otro lado, reconociéndose como heredero, también la aceptaba. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que estas son las dos cuestiones fundamentales que giran en torno al concepto de desmentida. Que por un lado es el concepto que ayuda a Freud a explicar la construcción del objeto fetiche, pero que por otro lado también conjuntamente con estas cuestiones que hablábamos en neurosis y psicosis, o en la pérdida de la realidad en las neurosis y la psicosis, va a aparecer también la desmentida como un concepto fundamental para explicar cómo se da la construcción de la realidad en los humanos. Hasta aquí lo que me interesaba plantear respecto a este texto. Les propongo dejar aquí y seguiremos más adelante con el texto La negación.